Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Well, good evening, and it's great to be with you. Muy buenas noches, es muy bueno estar con ustedes. And we're going to be sharing this evening from the book of Revelation. Esta noche voy a compartir acerca del libro de Apocalipsis. Now, there are certain things in Revelation we do not have the revelation for at the stage. Ahora, hay ciertas cosas del libro de Apocalipsis de las cuales no tenemos revelación en este momento. And there's certain things which are not quite clear, especially regarding timing of certain events. Y hay cosas que no están muy claras, especialmente cuándo ciertos eventos van a ocurrir. But tonight we want to look at 7 events that must take place before Jesus returns again to earth. Pero esta noche queremos hablar de 7 eventos que van a ocurrir antes de que Jesús vuelva. Revelation is an extremely important book. Apocalipsis es un libro muy importante. It is the last book in the Bible, Es el último libro de la Biblia and it ties up the plan of God for the ages. y resume el plan de Dios para las naciones. It is particularly relevant for us today Es particularmente relevante para nosotros hoy, as we see the darkness and the evil increasing, ya que vemos cómo la oscuridad y la maldad aumentan and as we get closer to many end-time prophecies being fulfilled. y porque nos estamos acercando al cumplimiento de muchas profecías de los últimos tiempos, And they will culminate in the return of the Lord Jesus Christ. que culminarán con la venida del Señor Jesucristo. The book of Revelation El libro de Apocalipsis is perhaps the most profound series of visions ever given to man. es tal vez la serie de visiones más profundas que se le ha dado a la humanidad. The Apostle John was an old man, El apóstol Juan ya era un hombre viejo, some 90 years of age, tal vez unos 90 años, and he had been banished to the island of Patmos
y había sido exiliado a la isla de Patmos by the Roman Emperor Domitian in 95 AD. por el emperador romano Domiciano en el año 95. Domitian was one of the most cruel of the Roman emperors Domiciano fue uno de los emperadores romanos más crueles, because many in the early church refused to worship him. y debido a que muchos en la iglesia primitiva se negaron a adorarlo, Yeah, in fact, he proclaimed himself as God. He demanded worship. él se declaró a sí mismo Dios y exigía ser adorado. But many believers would not do that. Pero muchos creyentes no lo hacían. And at least 40,000 Y por lo menos 40,000 would suffer martyrdom during the course of his reign. fueron martirizados durante su reinado. So one of the main purposes of the book of Revelation Así que uno de los propósitos principales del libro de Apocalipsis was to give hope, era dar esperanza, esperanza, to give hope to the early church darle esperanza a la iglesia primitiva. when Christians were being fed to the lions. Una época en la que los cristianos alimentaban leones Christians were nailed to crosses. y eran crucificados, They were burned at the stake. eran quemados They were even boiled in tar. y hervidos en asfalto. And John himself Y Juan mismo was suffering because of the word of God sufrió por causa de la palabra de Dios and the testimony of Jesus. y el testimonio de Jesús. Now, the book of Revelation, Ahora, el libro de Apocalipsis it's especially written to the generation yet to come. está escrito especialmente para la generación que está por venir, Or which is basically us today. o nosotros hoy. And so one of the main messages of hope from the book of Revelation Así que uno de los principales mensajes de esperanza en el libro de Apocalipsis there's a message of hope to the church in the last days, which is us today, which is us. es un mensaje de esperanza para la iglesia de los últimos días, la cual somos nosotros. And the message is that they would become victorious, overcomers, Y el mensaje es que seamos vencedores y victoriosos, even in the midst of difficult times. aún en medio de tiempos difíciles. So in Revelation 21:7, Así que en Apocalipsis 21:7 it says, "He who overcomes dice, shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son." el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. So the book of Revelation Así que el libro de Apocalipsis contains nearly 350 references and allusions to the Old Testament. contiene unas 350 referencias y alusiones al Antiguo Testamento. So it's not just an isolated book, Así que no es un libro aislado which is at the end of the Bible, que está al final de la Biblia, but Revelation is full of scripture. sino está lleno de otras escrituras. Now, there are certain events in this book which people find difficult, which are not quite clear. Ahora, hay ciertos eventos que hay personas que tienen dificultad con ellos porque no están muy claros, Especially relating to the timing when they take place, when they relate to the timing of when they take especialmente place. acerca del momento en el que estos eventos van a ocurrir. You know, we don't yet have full understanding of this book, awesome book, Aún no tenemos un entendimiento completo acerca de este maravilloso libro. but as Pastor Bailey used to say, Pero como solía decir el pastor Bailey, you know, as we get closer to the coming of the Lord Jesus, en la medida en la que nos acercamos a la venida del Señor Jesús, God will give further revelation and understanding Dios va a dar mayor revelación y mayor entendimiento, and make many things very clear. y va a hacer que muchas cosas se vuelvan muy claras. Now, this evening, we're going to look at these at least 7 events we're going to look at, Esta noche vamos a ver 7 eventos which are very certain
and we can be very sure they will take place. de los cuales estamos muy seguros y podemos estar firmes en nuestra confianza de que van a ocurrir Before the return of the Lord Jesus Christ. antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Now, number one, La primera, the rebuilding of the temple in Jerusalem. la reconstrucción del templo en Jerusalén. And this is something which will take place. Esto es algo que va a ocurrir. It began with the Temple of Solomon. Empezó con el templo de Salomón. And in fact, the place of where the temple is, the place of where the temple is built Es más, el lugar donde se construye el templo, was on Mount Moriah, el monte Moria, the same place where Abraham offered up his son Isaac. el mismo lugar donde Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. And that is where Solomon's temple was built. Allí fue donde se construyó el templo de Salomón. It was a glorious temple, Era un templo glorioso, possibly the greatest building at that time. probablemente el más impresionante edificio de su tiempo. But because of the sin of the children of Israel, Pero debido al pecado de los hijos de it Israel, was destroyed by the Babylonians in 586 BC. fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C. And then after a gap of many years, Y después de un lapso de muchos años, there was the Restoration Temple. hubo un templo restaurado, un templo de la restauración, And the first group that went back to Israel y el primer grupo que retornó a Israel, under the leadership of Joshua the high priest and Zerubbabel the governor, bajo el liderazgo de Josué, el sumo sacerdote, y de Zorobabel, el gobernador. and then there was, they restored the temple. Ellos restauraron el templo, And then at the time of Jesus, there was Herod's temple. y luego, en el tiempo de Jesús, estaba el templo de Herodes. And we know that the temple was destroyed in AD 70. Sabemos también que ese templo fue destruido en el año 70, That's just 40 years after Jesus rose from the dead. tan solo 40 años después de que Jesús se levantó de entre los It muertos. was destroyed by Titus, the Roman general. Fue destruido por Tito, el general romano, And again, it was because that the children of Israel turned from God. y también esta vez ocurrió porque los hijos de Israel se alejaron de Dios. And so since the temple was destroyed, there's been no temple in Jerusalem until now. Desde que ese templo fue destruido, no ha habido otro templo en Jerusalén hasta el día de hoy. So there's been no temple Así que no ha habido templo for approximately 1955 years. por aproximadamente 1955 años, Nearly 2,000 years. casi 2000 años. But it must be rebuilt Pero debe ser reconstruido in the last days en los últimos tiempos, before Jesus comes back. antes de que Jesús vuelva. Presently, only one wall of this temple remains. En este momento solo permanece una pared del templo, It's called the Wailing Wall. el muro de los lamentos, And, I've had the privilege of going there and praying there. y yo he tenido el privilegio de ir allí y orar frente a él. And it's a place which is most holy for the Jews. Y es un lugar muy sagrado para los judíos. Now, in Revelation 11 and verse 1 and 2, Ahora en Apocalipsis 11, versículos 1 y 2. Apocalipsis 11, it speaks versículos 1 y about 2. this temple. Habla acerca de este templo. And in verse 2, Y en el versículo 2 it says, measure the court which is without the temple, leave out, and measure it not, for it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread upon 42 months. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Now we see this running through the book of Revelation, Vemos esto al recorrer el libro de Apocalipsis. this period of 42 months, Este periodo de 42 meses, 3.5 years, 3 años y medio, also 1,260 days, también 1260 días, 300, which is 3.5 years.
que también es 3 años y medio. And then it also says time, Y también dice tiempo times, y tiempos and half a time. y medio tiempo. 1 plus 2 plus a half, 1 más 2 más medio, which is 3.5 years. que es 3 años y medio. So basically, from Revelation chapter 4 till about chapter 19, Así que en Apocalipsis, básicamente desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, the main focus of all those chapters el enfoque principal de todos esos capítulos is the Great Tribulation, es la gran tribulación, which is the final 3.5 years before Christ returns. que son los últimos 3 años y medio antes de que regrese Cristo. And here we're introduced to 42 months Aquí, in chapter 11, en el capítulo 11, se nos introduce a 42 meses. and in chapter 11, verse 3, it speaks of 1,260 days, Y en el versículo 3 nos habla de 1260 días, which is the same time period. que es el mismo periodo de tiempo. Now, in verse 2, Ahora, en el versículo 2, it says, "It is given unto the Gentiles, for the holy city shall they tread upon foot 42 months." dice que ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Now, that's the outer court, Ahora, ese es el atrio, which is without the temple. que está fuera del templo. And it specifically says that it was given to the Gentiles. Y específicamente dice que ha sido entregado a los gentiles. You know, some people say, well, this temple is the temple which is in heaven. Hay personas que dicen, no, este templo aquí es el templo que está en el cielo. But it cannot be so because it's given to the Gentiles who are not saved. Pero no puede ser porque el atrio ha sido entregado a los gentiles quienes no son salvos And who will not be in heaven. y que no van a estar en el cielo. So these verses reinforce what Jesus said Así que estos versículos refuerzan lo que Jesús dijo when he's talking about his second coming. cuando habló acerca de su segunda venida. And in Matthew's Gospel, chapter 24, Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, and he says in verse 14, "This gospel shall be preached to all the world for a witness to all nations, and then shall the end come." en el versículo 18, donde dice, 14. en el versículo 14, perdón, dice que el evangelio será predicado, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Now, it says in verse 15, En el versículo 15 dice, "And when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet." cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. And so Jesus spoke about this abomination of desolation. Y Jesús hablando de esta abominación desoladora. Now, and Paul wrote also to the Thessalonians, Y Pablo también habló de esto en Tesalonicenses. in 2 Thessalonians 2 and verse 4, En 2 de Tesalonicenses 2, versículo 4, and basically speaking of the Antichrist who sits in this temple, habló acerca del anticristo quien se sienta en el templo, declaring that he is God. haciéndose pasar por Dios. So it is very clear that the temple must be rebuilt. Por lo tanto, está muy claro que el templo tiene que ser reconstruido. We cannot have the Antichrist desecrating the temple if there is no temple. Porque el anticristo no puede desecrar un templo que no existe. So we can say very emphatically and clearly that the temple must be rebuilt before Jesus returns again. Así que podemos decir enfáticamente y con claridad que el templo tiene que ser reconstruido antes de que Jesús regrese. In fact, plans and preparations for the rebuilding of the temple by the Jews are presently taking place. Es más, los judíos tienen planos para la reconstrucción del templo hoy. And even a high priest has been appointed.
Aún un sumo sacerdote ya ha sido asignado, They have a Sanhedrin, ya tienen un Sanedrín and there's a temple institute in Jerusalem, y está el Instituto del Templo en Jerusalén. and there's been search for male Kohanim. They're from the sons of Levi are Kohath. Y han estado buscando hijos de Leví y de Coat, One of the three sons. uno de los tres hijos. And today they're known as the Kohanim, Y hoy se les llama los Kohanim. Kohanim. And basically they're members of the Jewish priestly class. Y básicamente son miembros de la casta sacerdotal de los judíos, And they're qualified to offer animal sacrifices, lo cual los califica para ofrecer sacrificios de animales, including the slaying and burning of a red heifer. incluyendo el matar y el ofrecer en sacrificio una becerra roja. So Levitical priests Así que los sacerdotes levíticos are even being trained for their eventual service in the new temple. están siendo entrenados para su servicio en el nuevo templo. And it seems with things taking place in the earth today, Y pareciera que con las cosas que están ocurriendo en el mundo hoy, we are rapidly approaching this event, estamos acercándonos a este evento rápidamente, which we see in Revelation chapter 11, el cual vemos en Apocalipsis capítulo 11, and the temple being built again. la reconstrucción del templo. Now, number 2, Número 2. there must be the rising of 10 kings in Europe, Tienen que levantarse 10 reyes en Europa. or we could say Europe, or basically the area of the ancient Roman Empire, which is basically Europe and North Africa as well. Aunque decimos Europa, es el área del antiguo imperio romano, que es básicamente Europa, pero también el norte de África. Now, the 10 kings, Ahora, estos 10 reyes, which was spoken of in Daniel and spoken of also in Revelation, de los cuales se nos habla tanto en Daniel como en Apocalipsis, they are going to rise from the confines of the old Roman Empire. ellos se van a levantar dentro de los confines del antiguo imperio romano. They will prepare the way for the Antichrist, Ellos van a preparar el camino para el anticristo, who is the 11th king. quien es el rey número 11. Now, I think in the European Union presently, there's approximately 27 nations. En la Unión Europea en este momento hay aproximadamente 27 But naciones. somehow that's got to get to 10. Y de alguna manera ese número tiene que disminuir a 10. And in Revelation 17 and verse 12, Y en Apocalipsis 17, versículo 12. Revelation 17 Apocalipsis 17 and in verse 12, y en el versículo 12. we read there, Leemos allí, and the 10 horns which thou sawest are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Now, the 10 toes of Daniel chapter 2 Ahora, los 10 dedos de los pies en Daniel capítulo 2 and the 10 horns of Daniel chapter 7, y los 10 cuernos de Daniel capítulo 7 they represent these 10 kings. representan también a estos 10 reyes. And these 10 kings, Y estos 10 reyes, they're known as 10 kings, but they're also known as 10 kingdoms. aunque se les dice 10 reyes, también son conocidos como 10 reinos. It says in verse 12, the second part of verse 12, it says, have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. En la segunda parte del versículo 12 de Apocalipsis 17 dice que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. And this means the beast or the Antichrist Y esto quiere decir que la bestia o el are anticristo very
clearly joined and linked together with the 10 kings. está muy estrechamente relacionado con los 10 reyes, Separate but united. separados pero unidos. And they reign for 1 hour, it says in verse 12. Y en el versículo 12 también dice que Which means 1 hora recibirán autoridad, their reign will be very short, a very short period of time. lo cual quiere decir que su gobierno será por un periodo de tiempo muy corto. In verse 13, En el versículo 13 it says they have one mind and shall give their power and strength unto the beast. dice que tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. The beast, the Antichrist. La bestia siendo el anticristo. Now it is God who will put that desire in their hearts Ahora es Dios quien pone ese deseo en su corazón. to give their kingdom to the Antichrist. El entregar su reino al anticristo. They will help the Antichrist Ellos van a ayudar al anticristo fight against the Lord Jesus Christ at the Battle of Armageddon. y se van a oponer al Señor Jesucristo en la batalla de Armagedón. And they will be defeated there at the Battle of Armageddon En la batalla de Armagedón ellos serán vencidos by the Lord Jesus Christ coming on a white horse and the saints of God and the army of God who are with him. van a ser vencidos por el Señor Jesucristo, quien viene en un caballo blanco, y por los ejércitos celestiales que van a venir con él. Now these 10 kings, Ahora estos 10 reyes they must appear deben aparecer before the Antichrist comes up from hell from the bottomless pit. antes de que el anticristo se levante del abismo. This bottomless pit is a part of hell. El abismo es parte del infierno And those have had visions of it and how terrible it is. y aquellos que han tenido visiones de él saben cuán terrible es. So, not only must the temple be rebuilt, Así que no solo debe ser reconstruido el templo, but before Jesus comes, there must be the rising of these 10 kings in the approximate area of Europe today. sino también deben levantarse estos 10 reyes en el área aproximada de Europa. And then the third point that is sure and definite El tercer punto que es certero y que va a ocurrir is the coming of the Antichrist. es la venida del anticristo. Before Jesus comes Antes de que venga Jesús for the second time, por segunda vez, the Antichrist must have his reign of terror upon earth, el anticristo debe tener su reinado de terror en la tierra, and that will be a period of 3.5 years. el cual va a ser de 3 años y medio, And he will reign and rule and have authority over the saints, even for that short period of time, 3.5 years. y él va a gobernar y reinar y tener autoridad aún sobre los santos por ese corto periodo de tiempo, 3 años y medio. The Antichrist is also called the beast, El anticristo también es llamado la bestia, the man of sin, el hombre de pecado, the son of perdition, el hijo de perdición, and he ascends out of the bottomless pit, Revelation 11, verse 7. y él sale del abismo, nos dice Apocalipsis 11, versículo 7. Now, when Jesus returns again, Ahora, cuando Jesús regrese nuevamente, he will descend from heaven. él descenderá del cielo. He will descend from heaven. But when the Antichrist comes, Pero cuando el anticristo venga, he will ascend from hell. él va a subir del infierno. At the second coming, Jesus comes down from heaven, Jesús baja del cielo, but before the great tribulation begins, the Antichrist will ascend up from hell. pero antes de que inicie la gran tribulación, el anticristo va a subir del infierno. The Antichrist comes from below, Jesus comes again from above. El anticristo viene de abajo, Jesús regresará de arriba. Now, the Antichrist is presently in hell, Ahora el anticristo en este momento está en el infierno. so he must be someone who has already lived.
Así que tiene que ser alguien que ya vivió. The Antichrist must be somebody who's lived before and has died and has gone to hell. Tiene que ser alguien que vivió en el pasado, que murió y que está en el infierno. And in Revelation 13:18, En Apocalipsis 13:18 it tells us that the Antichrist or the beast, he's a man, nos dice que el anticristo o la bestia es un hombre and he has a number. y que tiene un número, We all know his number. y todos sabemos cuál es su número, 666. 666. 666. And Revelation 17, verse 8. Y en Apocalipsis 17, versículo 8, 17, verse 8. I'd like you to turn in your Bibles, if you have them, or on your phones, to this verse. It's an important verse. Apocalipsis 17, versículo 8, quisiera que buscaran en su Biblia este versículo o en sus celulares porque es un versículo importante. And in Revelation 17 and verse 8, Y en Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, it says, the beast, or that's the Antichrist, dice, la bestia, o sea, el anticristo, that thou sawest, que has visto, he was. él era. In other words, he's already lived, En otras palabras, estuvo vivo. and he's now history. He was. No es, pero era. And then it says he is not. Y dice después, He's no not. es, He's not on the earth at the moment. He is in hell. no está en la tierra en este momento, está en el infierno, He's in the bottomless pit, está en el abismo, and from there he will ascend up to the earth. y de allí subirá a la tierra. It says in verse 8, Y en el versículo He- 8 dice también he shall ascend up out of the bottomless pit and go into perdition, que va a subir del abismo e ir a perdición. and they that dwell on the earth shall wonder, Y los moradores de la tierra whose se asombrarán. names are not written in the book of life from the foundation of the world. Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. And then notice again at the end of verse 8, Y al final del versículo 8, the beast that was, nuevamente dice la bestia que era. he was. Que era. So at the time of the writing of the Apostle John, Así que cuando el apóstol Juan escribió esto, when John wrote the book of Revelation, cuando Juan escribió el libro del Apocalipsis, the Antichrist, he was a man, and he was. el hombre que es la bestia fue, He was. él era, antes de, Was it? He was? era, Era. He was. él era. In other words, he had already lived. Él ya había vivido. He died Después murió and was presently in hell. y en ese momento estaba en el infierno. So on that basis, Así que basándonos en esto, the Antichrist cannot be anyone who is presently living, el anticristo no puede ser alguien que vivía en ese momento. or he cannot be anyone who has lived in the last 1900 years. Ni alguien que haya vivido en los últimos 1900 años. The Antichrist cannot be Hitler or Mussolini or Yasser Arafat or the Pope. El anticristo no puede ser ni Hitler, ni Mussolini, ni Yasser Arafat, ni el Papa. Or he cannot be someone who is still to be born. Ni puede ser alguien que todavía no haya nacido. So we see from Revelation 17, Así que podemos ver en Apocalipsis 17, the Antichrist will only arise up to the earth. He'll only come up from hell el anticristo subirá a la tierra del infierno after the 10 kings have risen in Europe. después de que esos 10 reyes se hayan levantado en Europa. And we can be sure about this. Y podemos estar seguros de esto. The Antichrist can only come after the 10 kings are manifest first. Que el anticristo
no aparecerá sino hasta después de que se manifiesten los 10 reyes. And these 10 kings, basically from Europe or the area of the ancient Roman Empire. Y esos 10 reyes vendrán de Europa o del área que ocupó el antiguo imperio romano. Now, in Revelation 13 and verse 2, Ahora, en Apocalipsis 13, versículo 2, it tells us that the beast, the Antichrist, nos dice que la bestia o el anticristo who the Apostle John saw, que vio el apóstol Juan was like a leopard. fue como un leopardo. And when you compare Daniel 2 and Daniel 7, Y cuando se comparan Daniel 2 y Daniel 7, and several animals are mentioned, y se mencionan allí varios but animales, when you compare those two, cuando se comparan esos dos, we see the Antichrist must be a Greek. vemos que el anticristo tiene que ser griego. In Revelation 13:2, En Apocalipsis 13:2 he has the feet of a bear, tiene los pies de un oso, and a bear speaks of a bear speaks of Persia, el oso nos habla de Persia, which is basically modern day Iran. que fue lo que ahora es Irán. So the Antichrist is one of the places he will rule over is Persia, Uno de los lugares que el anticristo va a gobernar es Persia Iran. o Irán. And in verse 2, Revelation 13:2, Y también en Apocalipsis 13:2 speaks his mouth as the mouth of a lion. dice que su boca es como boca de león. And from the book of Daniel, Y del libro de Daniel we see that a lion represents Babylon, vemos que el león representa a Babilonia, which is, common even amongst people from Iraq, modern day Iraq. que es lo que ahora es Irak. And, Babylon will be rebuilt. La ciudad de Babilonia será reconstruida And it will be the main city, the main capital city of the Antichrist. y va a ser la ciudad capital del anticristo. So when we compare verses from the book of Daniel Así que cuando comparamos versículos del libro de Daniel and the book of Revelation, y el libro de Apocalipsis, we see that the Antichrist is a Greek. vemos que el anticristo es un griego He will rule over Persia, que va a gobernar sobre Persia and he will speak from Babylon. y que va a hablar desde Babilonia. And this man, the Antichrist, he will be energized by satanic power. Y este anticristo, este hombre va a recibir poderes satánicos. The ministry of Jesus at the beginning of the church age lasted 3.5 years. El ministerio de Jesús al principio de la era de la iglesia duró 3 años y medio. The church age approximately 2,000 years. Después la era de la iglesia por aproximadamente 2000 años. At the end of the church age, Y al final de la era de there's la the iglesia ministry of the Antichrist, estará el ministerio del anticristo, where he will have the ascendancy even over believers donde va a tener autoridad aún sobre los creyentes for the final 3.5 years por los 3 años y medio finales, before the return of Jesus. antes de que Jesús regrese. So 3.5 years ministry of Jesus, Así que 3 años y medio el ministerio de Jesús, the church age, la era de la iglesia, approximately 2,000 years, aproximadamente 2000 años, and then it's like the ministry of the Antichrist will be in that final 3.5 years. y luego el ministerio del anticristo por los últimos 3 años y And medio. in those final 3.5 years, Y en esos 3 años y medio finales the Great Tribulation, va a haber gran tribulación. during that time, Durante ese tiempo, terrible judgments will be upon the earth. tremendos juicios van a caer sobre la The tierra. judgment, the seven seal judgments. Los juicios de los 7 sellos. And then there's the angel with the trumpets, Y luego los ángeles con las a trompetas. second series of judgments Otra serie de 7 juicios. in Revelation 8 and 9. En Apocalipsis 8 y 9. And then there's the more severe judgments still, the vile judgments. Y después otros 7 juicios aún más severos, las 7 copas, Are poured out upon the earth. que van a ser derramadas sobre la tierra. And so terrible things will happen. Así que cosas terribles van a suceder. Judgments that the earth has never seen before. Juicios que la tierra nunca ha visto antes. Just with two of those judgments,
basically half of the world's population is eliminated, is wiped out. Y solo con 2 de esos juicios, la mitad de la población del mundo va a desaparecer. And in Revelation 13 and verse 4, En Apocalipsis 13, versículo 4, we see a little bit more concerning the Antichrist. vemos algo más acerca del anticristo. Revelation 13 Apocalipsis 13 and verse 4, y versículo 4. and it says, and they worshipped the dragon which gave power to the beast. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. The dragon is Satan, El dragón es Satanás, who gave power to the beast, the Antichrist. que le dio autoridad al anticristo, And they worshipped the beast, y adoraron a la bestia, the Antichrist. el anticristo, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him? diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? So we see that the Antichrist seeks worship. Así que vemos que el anticristo busca ser adorado, And in his lifetime, when he lived on earth, y durante su tiempo en la tierra, cuando vivió, he was an undefeated military general in his time. fue un general que no fue derrotado. So we can say that the Antichrist will be a man of war. Así que podemos decir que el anticristo será un hombre de guerra. He will make war against many nations. Va a hacer la guerra contra muchas naciones. And then in verse 5, Y luego en el versículo 5, we said, and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies. que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. And power was given to him for 3.5 years, 42 months. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. So he's a brilliant orator, Es un orador brillante, but he's ungodly. He's a blasphemous one. pero es impío, es blasfemo. You know, some people have a way with words that they can just turn people to their point of view. Hay personas que pueden usar las palabras para convencer a otros a que acepten su punto de But vista. energized by evil, energized by the enemy, by Satan. Pero él va a poder hacer esto con el poder de And Satanás. so the Antichrist, his reign of terror, 3.5 years. Así que el reino de terror del anticristo por 3 años y medio. And in chapter 11, 12, and 13, En los capítulos del 11 al 13, twice it mentions 42 months. 2 veces menciona 42 meses. Twice it mentions 1260 days. 2 veces también menciona 1260 días. And once it mentions time, times, and half a time. Y una vez menciona tiempo y tiempos y medio tiempo. 3.5 years. 3 años y medio. You know, people talk about the victorious church. And that is true. The church will have tremendous victory. Hay personas que hablan de la iglesia victoriosa y es cierto, la iglesia va a tener gran victoria And great triumph over the enemy. y un gran triunfo sobre el But we enemigo. must get our timing right. Pero debemos entender cuándo van a ocurrir las cosas. In the final 3.5 years, En los últimos 3 años y medio it is very clear está muy claro that the Antichrist overcomes the saints and not the saints overcoming the Antichrist. que el anticristo va a vencer a los santos y no que los santos van a vencer a If we could just look closely at verse 7, Y si vemos de cerca el versículo 7, and in chapter 13 and verse 7, Apocalipsis 13, versículo 7, it was given unto him, y se le permitió given unto the Antichrist, al anticristo to make war with the saints hacer guerra contra los santos and to overcome them. y vencerlos. And power was given him over all kindreds También se le dio autoridad sobre toda tribu and tongues and nations. y pueblo, lengua y nación. And all that dwell upon the earth shall worship him. Y todos, versículo 8, todos los moradores de la tierra, whose names are not written in the book of life cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, of the Lamb slain for the foundation of the que fue world. inmolado desde el principio del mundo. Now, Lo adoraron. people quote the verse, and the saints shall take the kingdom. Hay quienes dicen los santos
And that is right. arrebatar That is el right. reino. That is correct. Y eso es cierto, But it's not during the Great Tribulation. pero no durante la gran tribulación. It's speaking about, when the millennium begins, Sino, esto habla de cuando va a empezar el milenio, after the return of Christ. después de que regrese Now, of Cristo. course, as we lead up to the Great Tribulation, God wants all of us to know the victory over the enemy. Ahora, por supuesto, antes de que inicie la gran tribulación, Dios quiere que conozcamos la victoria sobre el enemigo. And he wants all of us to be more than conquerors through him that loved us. Y Él quiere que seamos más que vencedores a través de aquel que nos amó. But in that great tribulation, Pero durante la gran it is tribulación, clear that the Antichrist will have ascendancy over the church. está claro que el anticristo va a tener poder sobre la iglesia. His power Su poder is from the devil. viene del diablo. But remember, even the devil, Satan, he can do nothing except what God allows. Pero recordemos que aún el diablo, Satanás, no puede hacer nada que Dios no le permita. And it's a great comfort to know Y es un gran consuelo el God is saber in control. que Dios está en control. God ordains everything. Dios lo ordena todo, It is not the devil. no el diablo, It is God. es Dios. The devil can only do what God allows him to do. El diablo solo puede hacer aquello que Dios le The permite only, hacer. the Antichrist can only kill those that God allows. El anticristo solo va a poder matar a aquellos que Dios le permita. And during that period of time, Y durante ese periodo de tiempo, the Antichrist prevails against the saints. el anticristo prevalecerá contra los santos. We see that from the book of Daniel in chapter 7, and we see it also from Matthew 24 from the words of Jesus. Eso lo podemos ver en el capítulo 7 de Daniel y en el capítulo 24 de Mateo, en las palabras mismas de Jesús. In the end times, God is in control. Al final de los tiempos, Dios tiene el So control. when we know that by revelation in our spirits, Así que, si sabemos eso por revelación en nuestro espíritu, we do not need to fear. no necesitamos tener miedo. Fear not. No teman, No, no teman. no teman, no teman, no teman, no teman, no teman, no teman. Do not fear. No teman. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. There's no. If we know God is in control, Si sabemos que Dios lo tiene todo bajo control, we can know in our spirit. podemos estar seguros en nuestro espíritu Nobody can touch us except God allow it. que nadie nos puede tocar a menos que Dios lo permita. We are perfectly protected. Estamos perfectamente protegidos. No one can touch you except God allow it. Nadie los puede tocar a menos que And if Dios lo God permita. does allow it, Y cuando Dios lo permite, we go straight to glory nos vamos directo a la gloria, and in the very presence of the living God, which is far better. a la presencia misma del Dios viviente, lo cual es mucho mejor. With all these things going on in the world, Con todas estas cosas que están ocurriendo, en el remember, no tema, no tema. recuerden, No no teman, tema, no no tema. teman. God wants for all of us to walk in the victory of the Lord, to be overcomers, to triumph. Dios quiere que todos nosotros caminemos en la victoria del Señor y que seamos vencedores y triunfantes. And to be more than conquerors. Y más que vencedores. So we see that the third event, which most certainly must happen Así que podemos decir que el tercer evento que definitivamente tiene que ocurrir before the coming of Jesus antes de que venga Jesús is the coming first to earth of the Antichrist. es la venida a la tierra del anticristo, He is now in hell. quien en este momento está en el Now, infierno. number 4. Número 4, Number 4. The coming of the two witnesses. la venida de los dos testigos. This is a certain event that must happen before Jesus turns. Este es un evento que tiene que ocurrir antes de que Jesús regrese. And the two witnesses are spoken about in Revelation chapter 11. De los dos testigos se nos habla en Apocalipsis capítulo 11. Now, they prophesy in Jerusalem.
Ellos profetizan en Jerusalén. Now, first of all, they've got to come back to earth. Primero tienen que regresar a la tierra. We're not given their names in Revelation chapter 11, En el capítulo 11 de Apocalipsis no se nos da sus nombres, but it's abundantly clear exactly who they are pero es muy claro quiénes son by the deeds that they performed por las señales que ellos hacen and the miracles they performed. y los milagros que ellos hacen. So it is clear that they are Moses and Elijah. Así que está muy claro que ellos son Moisés y Elías. Moses represents the law, Elijah represents the prophets. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Moses and Elijah. Moisés y Elías. And that is very clear. Eso está muy claro. Now, they're both people who have lived. Ambos son personas que ya vivieron. In fact, Elijah did not die. Es más, Elías no murió. He went up to glory in a cloud. Él se fue a la gloria en una carroza. And Elijah, he did not die. Moses, he died, and God buried him. Moisés murió y Dios lo enterró. So no one knows where his grave is. Así que nadie sabe dónde está su tumba. But on the Mount of Transfiguration, Pero en el monte de la in Matthew transfiguración, chapter 17, en Mateo capítulo 17, both Moses and Elijah appeared with Jesus in their glory, tanto Moisés como Elías aparecen con Jesús en gloria, with a glorious new resurrection body. con ese nuevo cuerpo resucitado And glorioso. so those two witnesses, Así que esos dos testigos miraculously, they came to earth. van a regresar milagrosamente a la tierra. They will come to earth. Van a venir a la tierra. They will come back. Van a regresar. They both lived. Ambos vivieron. You know, they have both lived, Ambos vivieron, Moses and Elijah, Moisés y Elías, and will come back to earth y van a regresar a la tierra and will prophesy in Jerusalem. y van a profetizar en Jerusalén 3.5 years. por 3 años y medio. Of course, Jesus, Por supuesto, you know, Jesús, he came to earth él vino the a first la time. tierra en su primera venida He lived his life, y durante su vida, and he will return él again. dio su vida y volverá. Now, they prophesied in Jerusalem 3.5 years. Ahora ellos van a profetizar en Jerusalén por 3 años y medio. Now, it does not say particularly, does not say definitely about the timing, but possibly it was that first 3.5 year period. No se nos dice claramente cuándo, pero posiblemente sea el primer periodo de 3 años y medio. Now we've said that the great tribulation is the final 3.5 years. Ya dije que la gran tribulación van a ser los últimos 3 años y medio, But Daniel chapter 9 pero Daniel capítulo 9 tells us that the Antichrist will make a covenant with Israel for a period of 7 years, like a No. peace treaty. nos dice que el anticristo va a hacer un pacto o un tratado de paz con Israel por 7 años. But in the middle of the 7 years, Pero a la mitad Ah. de esos 7 after años, 3.5 years, después de 3 años y medio, that will be broken. ese pacto va a ser quebrado. And when that happens, everybody will know that is the beginning of the Great Tribulation. Y cuando esto ocurra, todos sabremos que ese es el principio de la gran tribulación. And the two witnesses themselves, Moses and Elijah, they will prophesy probably during the 3.5 years. Y lo más probable es que los dos testigos, Moisés y Elías, profeticen durante los primeros 3 años. Because we see in Revelation 11 Y en Apocalipsis 11 vemos that the Antichrist, que el anticristo, see, he has power from Satan. él tiene poder que viene de Satanás. He's able to kill Moses and Elijah. Y él mata a Moisés y a Elías, I mean, that's incredible. lo cual es increíble. If he can kill Moses and Elijah, Que pueda matar a Moisés y a he can Elías. kill believers as well. Porque si los puede matar a ellos, puede matar a los creyentes también. And so God allows him. He has this power, but it's limited. Dios permite que tenga ese poder, pero ese poder está limitado. And so these two witnesses are very clearly identified as Elijah and Moses. Esos dos testigos están
identificados claramente como They- Moisés y Elías. They must come and fulfill their ministry before the second coming of Jesus. Y ellos vendrán y cumplirán con su ministerio antes de que venga Jesús en su segunda venida. There are two men who have already lived. They will come down from heaven. Dos hombres que vivieron en el pasado y que bajarán del cielo. And there's another two men Y otros dos hombres who have already lived que también ya vivieron antes who will come up from hell. van a subir del infierno. And those two men who will come up from hell, Y esos dos hombres que subirán del infierno, who have already lived que ya vivieron before the time of the Apostle John, antes del tiempo del apóstol Juan, they are the Antichrist and the false prophet. son el anticristo y el falso profeta. So the Antichrist, El anticristo he will come first. subirá primero He'll be followed by the false prophet. y será seguido por el falso And the book profeta. of Zechariah En el libro de Zacarías identifies the two witnesses se identifica a los dos testigos as the two olive trees, como los dos olivos, the two candlesticks, los dos candeleros, the two anointed ones. los dos ungidos. And they were anointed, and they stood beside the Lord on the Mount of Transfiguration. Y ellos estuvieron de pie ante el Señor en el monte de la transfiguración. And we know that those two standing with Jesus on the mount was Moses and Elijah. Y esos dos que estuvieron de pie con Jesús en el monte de la tribulación fueron Moisés y Elías. And these two prophets, Y these two men of God, estos dos hombres de Dios, estos dos profetas, are mentioned in Malachi chapter 4, the last chapter in the Old Testament. ellos son mencionados en el capítulo 4 de Malaquías, el último capítulo del Antiguo Testamento. They are both mentioned. Ambos son mencionados. So in verse 7, we see that the Antichrist kills these two witnesses. En el versículo 7 de Apocalipsis, versículo 7 de Apocalipsis 11 dice que el anticristo va a matar a estos dos testigos. The Antichrist kills the two witnesses. El anticristo mata a los dos testigos. Now it tells us in verse 8 and 9 Ahora en los versículos 8 y 9 that the dead bodies of Moses and Elijah will lie in the streets of Jerusalem for 3.5 days. se nos dice que los cuerpos, los cadáveres estarán en las calles de Jerusalén por 3 días y medio. And all those wicked rulers and so on will rejoice that they are killed. Y todos los gobernadores impíos se van a regocijar. But que murieron. after 3.5 days, Pero después de 3 días y medio, the spirit of life el espíritu de vida from God que viene de Dios will enter into them, va a entrar en ellos. and their dead bodies will come to life. Y esos dos cuerpos muertos And, regresarán a la and vida. then they will ascend in the clouds up into glory Y van a subir por las nubes hasta la gloria to be with the Lord forever. para estar con el Señor Wow. por siempre. These events are shortly to take place. Estos eventos seguro We're, van a liv- ocurrir. we're living in serious days, in momentous times. Vivimos en tiempos serios, en Things tiempos The importantes, prophets look forward to. tiempos que los profetas You know, vieron We are alive y nosotros in, vivimos in en, this end time hour. en este momento, en los tiempos del fin. All right, number 5. Número 5. God's judgments must be on the earth. Los juicios de Dios tienen que caer sobre la tierra. And we've mentioned these series of judgments in the book of Revelation. Y mencionamos estas series de juicios que están en el libro de Apocalipsis. There are 7 seals in chapter 6. Están los 7 sellos del capítulo 6. There are the seven trumpets in chapters 8 and 9. Están las 7 trompetas en los capítulos 8 y 9. And there are the 7 vials or bowls in chapter 16. Y están las 7 copas del capítulo 16. These judgments are certain. They will take place. Estos juicios son seguros, They're more- van a ocurrir. They're more horrific than anything that has taken place on this planet Earth.
y son más horrorosos que cualquier cosa que haya pasado en el planeta Tierra and they will shortly come to pass. y ocurrirán pronto. But Amos 3:7 tells us God will do nothing except he shows it first to the prophets. Pero Amós 3:7 dice que Dios no hará nada si no se lo dice antes a los profetas. And these judgments are the main theme of the book of Revelation. Y esos juicios son el tema principal del libro de Apocalipsis. Number 6, Número 6. a certain fact that must certainly happen Otro evento que definitivamente ocurrirá is the judgments upon Mystery Babylon. es los juicios que caerán sobre Babilonia la misteriosa, Which is Rome. que es Roma. Revelation 17. Apocalipsis 17. But also judgment on the literal city of Babylon in Revelation chapter 18. Pero también los juicios que caerán sobre la ciudad de Babilonia literal en el capítulo 18. Even though it is not yet built, but it will be built. Aunque aún no ha sido reconstruida, será reconstruida. And these days things can happen very quick. Y estas cosas pueden ocurrir con mucha rapidez. And finally, another certain event which must take place. Y finalmente un evento que ciertamente ocurrirá. Number 7. El número 7. There'll be great end time revival and harvest in the church of the Lord Jesus. Va a haber un gran avivamiento y una gran cosecha An en la incredible, iglesia del Señor an Jesús. incredible harvest. Una cosecha increíble. The multitudes being gathered into the kingdom of God. Las multitudes entrando al reino de Dios. Revival and great outpouring of the Holy Spirit. Avivamiento y un gran derramamiento del Espíritu Santo. And in Revelation chapter 7, En Apocalipsis capítulo 7 and in verse 9, it talks about an innumerable group of saints. y versículo 9 habla de una gran multitud de santos, So great that it can't be numbered. tan grande que no podía ser contada. And from every nation, kindred, people, language, De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. from every dialect and people group, De cada dialecto, de cada grupo étnico. multitudes will come into the kingdom of God. Multitudes vendrán al reino de Dios. And this is why the gospel must be preached unto all nations before the end shall come. Y por eso es que el evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones antes de que venga el fin, Before the return of Christ. antes del regreso de And Cristo. we must constantly have a vision to reach out to the lost and the unsaved. Y constantemente debemos tener la visión de alcanzar a los perdidos y a los que no son salvos And to see the kingdom of God advanced. y ver que el reino de Dios This is crezca. why the gospel must be preached in all nations. Por esto es por lo que debemos predicar el evangelio a todas las naciones. In Revelation 14, 6 and 7, it speaks of the everlasting gospel. En Apocalipsis 14, versículos Verses 6 and 7, versículos 6 y 7 it speaks of the everlasting gospel. nos habla del evangelio eterno. You know, God will give everyone in these last days the opportunity to know the truth. Dios le va a dar la oportunidad a todos en el tiempo del fin para que sepan la verdad. And there will be great revival and the power of God will be manifest. Y habrá un gran avivamiento y el poder de Dios se va a manifestar. It seems that this will be before. It seems that the revival will be before the Great Tribulation. Nos parece que ese gran avivamiento va a ocurrir antes de la gran tribulación. And I believe we're on the verge of it now. Y yo creo que estamos muy cerca de él en And este God will do great things. And there'll be the fulfillment of the Feast of Tabernacles. Y Dios va a hacer cosas grandes en el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. And the greatest harvest that the earth has ever had will be gathered in. Y la mayor cosecha que el mundo ha conocido Pastor- va a ser traída al reino. Pastor Bailey has seen visions of the last day revival. El pastor Bailey tuvo visiones acerca del avivamiento del And in, tiempo. in those visions, he saw even nations, whole nations coming to the Lord. Y él en esas visiones vio aún naciones enteras But also there were entregándose al Señor. but also there were other nations rejecting the truth Pero también vio otras naciones rechazar la verdad because of their love for unrighteousness.
debido a su amor por la iniquidad. And so the revival, I believe, will happen basically before the Great Tribulation. Así que el gran avivamiento vendrá antes de la gran tribulación, A mighty outpouring of the Holy Spirit, un poderoso derramamiento del Espíritu bringing Santo, in a huge harvest. trayendo una enorme cosecha. And by the grace of God, Y por la gracia de Dios, may we all have a part in this great revival. que nosotros seamos parte de ese gran avivamiento. Prepare for revival. Preparémonos para el Spend avivamiento. time in God's presence. Pasemos tiempo en la presencia de Dios. Get into the Word of God Metámonos en la palabra de so that Dios God can use you mightily. para que Dios nos use poderosamente, And pray that the anointing of God will be upon you. y pidan que la unción de Dios esté sobre ustedes, You'll be a willing vessel in the day of God's power. que sean una vasija voluntaria en el día del poder de Dios. And John tells us in his epistle, Y Juan nos dice en su epístola, in 1 John 3 and verse 3, en 1 de Juan 3, versículo 3, and every man that has this hope, que todo aquel que tiene esta esperanza, the hope of revival, the hope of the second coming of Jesus, la esperanza del avivamiento, la esperanza de la segunda venida del Señor, purifies himself, se purifica a sí mismo, even as he is pure. así como Él es puro. So, in summary, Así que, en resumen, we've looked at 7 certain events hemos visto 7 eventos que ocurrirán which must take place before Jesus returns. antes de que regrese Jesús. Number 1, the rebuilding of the temple in Jerusalem. Número 1, la reconstrucción del templo en Jerusalén. Number 2, the rising of 10 kings in Europe. Número 2, los 10 reyes que aparecerán en Europa. Number 3, the coming back of the Antichrist. Número 3, el retorno del anticristo. Number 4, Número 4, the coming of the 2 witnesses, Moses and Elijah. la venida de los 2 testigos, Moisés y Elías. Number 5, Número 5, God's judgment, 3-tier judgments upon the earth. los juicios de Dios en 3 escalones sobre la tierra. Number 6, Número 6, the judgment upon Mystery Babylon, el juicio sobre Babilonia la misteriosa, Rome, Roma, and the literal city of Babylon. pero también los juicios sobre la ciudad física de And Babilonia. number 7, Y número 7, which must happen before Jesus returns, que tiene que ocurrir antes de que venga great Jesús. end-time revival and harvest. El gran avivamiento y cosecha de los tiempos del fin. God bless you. Let us pray. Dios los bendiga, oremos. Father, we thank you for your precious word. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Lord, we know that we're living in momentous times Señor, sabemos que vivimos en tiempos when you are wrapping importantes up your purposes upon earth. en los cuales tú derramarás tus propósitos sobre la tierra. Lord, I pray for each one who's here tonight Señor, yo te pido por cada uno de los que están aquí esta noche and everyone who's listening online. y por cada uno de los cuales escuchan Lord, en may línea. it not just be a series of facts, Señor, que esto no sea solo una serie de datos, but Lord, I pray that you would put in each heart, sino yo te pido, Señor, que tú pongas en cada corazón, Lord, a desire to go on for you and to serve you and live for you with all their hearts. Señor, que pongas en cada corazón el deseo de servirte y el vivir para ti con todo su corazón. Prepare us all, Lord Jesus, Prepáranos a todos, Señor for Jesús, great revival, para ese gran for avivamiento, the outpouring of the Holy Spirit. para el derramamiento del Espíritu Santo, And may we be like the sons of Issachar, y que seamos como los hijos de Isaacar, who had understanding of the times in which they lived, que entendían los tiempos to know what Israel should do. para saber lo que Israel debía hacer. Father, just seal these thoughts, these words in each heart. Señor, yo sello estas palabras, estos pensamientos en cada corazón, In Jesus' precious name. en el nombre precioso de Jesús. Amen and amen. Amén y amén. Justa bendiga, Dios los bendiga. bendiciones, Muchas bendiciones, and we're exciting times ahead. porque vienen tiempos emocionantes. God bless you.
Dios los bendiga. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.